Desde pequeña, mi hermana Elena y yo lo hacíamos todo juntas. Nacimos con solo 18 meses de diferencia y nuestras vidas parecían inseparables. Las mismas escuelas, las mismas clases, los mismos sueños. Creciendo en nuestro modesto suburbio de Madrid, pasábamos horas tiradas en el suelo de nuestra habitación compartida, leyendo revistas médicas que habíamos tomado prestadas de la biblioteca local. Nuestras paredes estaban empapeladas con diagramas anatómicos, en lugar de pósteres de grupos musicales. Mientras otros niños del vecindario jugaban a la pega en las calles, nosotras nos turnábamos para diagnosticarnos mutuamente con dolencias cada vez más dramáticas. «Tienes un caso grave de apendicitis», declaraba Elena solemnemente, presionando sus pequeños dedos contra mi costado. «Necesitamos operar de inmediato». Yo me agarraba el estómago dramáticamente antes de soltar una risita. «Bueno, tú tienes neumonía, la puedo escuchar en tus pulmones». Nuestros padres, papá con su precisión de contable estricto y mamá con su perpetua expresión de preocupación, negaban con la cabeza ante nuestros juegos de médicos, pero nunca desanimaron nuestras ambiciones. «Las chicas Gómez van a cambiar la medicina para siempre», decía papá a las visitas con una sonrisa orgullosa. Le creía completamente. ¿Por qué no lo haría? Ambas queríamos ser doctoras. Elena soñaba con la cirugía pediátrica, mientras yo me sentía atraída por la medicina de urgencias. Estudiábamos juntas hasta altas horas de la noche, nos intercambiábamos libros de texto y nos apoyábamos mutuamente en cada examen. Cuando Elena tuvo problemas con química en segundo de bachillerato, me quedé despierta explicándole las reacciones hasta que las entendió. Cuando yo entré en pánico antes de la selectividad, ella me hizo tarjetas y me interrogó hasta que me sentí segura. Éramos un equipo, o eso creía yo. Pero lentamente, comencé a notar un favoritismo silencioso. Apareció en pequeñas cosas al principio. Elena recibía una calculadora científica nueva, mientras yo heredaba la suya vieja. Elena recibía clases particulares para biología de nivel avanzado, mientras a mí me decían que formara un grupo de estudio. Los logros académicos de Elena se exhibían prominentemente en la nevera, mientras los míos eran reconocidos con un rápido buen trabajo antes de ser guardados en un cajón. Mientras yo tenía que aceptar trabajos a tiempo parcial en la tienda de comestibles local y luego en la farmacia para ayudar con nuestros materiales escolares, Elena nunca movió un dedo fuera de sus estudios. Cuando pregunté sobre esta disparidad, mamá simplemente dijo: «Elena necesita más tiempo para concentrarse. Tú eres naturalmente más independiente, Olivia». Acepté esta explicación porque sonaba a cumplido. Ser independiente parecía una fortaleza. No me di cuenta entonces de que era el comienzo de un patrón que definiría nuestros futuros. El día que nos graduamos de bachillerato, hizo un calor inusual para junio en Madrid. El gimnasio era sofocante y estábamos sentadas sudando con nuestras togas y birretes azules a juego. Elena fue la primera de la promoción. Yo quedé tercera de nuestra clase. Nada mal para alguien que trabajaba 20 horas a la semana en un supermercado mientras mantenía un expediente casi perfecto. Después de la ceremonia, en medio del caos de fotos y felicitaciones, mis padres me apartaron a la sala de música, vacía. La mano de papá descansaba pesadamente sobre mi hombro, su anillo de boda brillando bajo la luz fluorescente. Mamá estaba ligeramente detrás de él, con los labios apretados en una línea fina. Con tonos tranquilos, casi indiferentes, me dijeron que solo pagarían la educación universitaria de Elena. «Hemos mirado los números», dijo papá, con su voz de contable, distante y objetiva. «Podemos permitirnos una beca completa, no 2». Me quedé atónita, preguntándome qué había hecho mal. La habitación pareció encogerse a mi alrededor, los estantes de tubas y tambores cerrándose como testigos de mi humillación. «Pero me han aceptado en el programa de acceso directo de la Universidad Complutense de Medicina», balbuceé. «Igual que a Elena en la Universidad Autónoma». «Ambas». «Ella se lo ganó», interrumpió mamá, con voz suave pero firme. «Ella siempre se esfuerza más». No pude discutir.
Las palabras se me atascaron en la garganta como cristal. Solo asentí, tragándome la injusticia como una píldora amarga. Esa noche, los escuché en la cocina con Elena, discutiendo opciones de residencia y planes de comidas, sus voces animadas con entusiasmo por su futuro. Así que trabajé. Acepté un trabajo administrativo a tiempo completo en el Hospital Gregorio Marañón durante el día y estudiaba por la noche. Solicité becas, rogué por ayudas e incluso limpié aulas después de las clases solo para poder pagar la matrícula. Compartía un apartamento pequeño en Carabanchel con otros 3 estudiantes con dificultades, haciendo el viaje más largo a la universidad para ahorrar en el 1900 alquiler. Mis dedos desarrollaron callos de tanto escribir información de pacientes durante 8 horas antes de cambiar a los apuntes de clase. Mis ojos me ardían de tanto mirar libros de texto bajo la tenue luz de mi habitación. El único momento que tenía para estudiar. Sobrevivía con fideos instantáneos y café, calculando cada céntimo que gastaba para mi próximo pago de matrícula. Elena a menudo me enviaba fotos suyas relajándose en la cafetería del campus, o comprando ropa nueva con el dinero que mis padres le daban. «Te echo de menos, hermana», decían sus mensajes, adjuntos a imágenes de sus viajes de fin de semana, a la costa con amigos o de su apartamento estudio completamente amueblado cerca del Retiro. Mientras tanto, yo apenas dormía 4 horas por noche. Pero aguanté. Cuando me perdía una cena familiar porque estaba trabajando un turno doble, y mamá me enviaba un mensaje que decía: «Elena te echa mucho de menos», me contuve de responder con la verdad. Cuando papá me llamó para preguntarme si podía ayudar a Elena a mudarse a su nuevo apartamento, usando mi único día libre de ese mes, acepté sin quejarme. Me dije a mí misma que un día les demostraría que estaban equivocados. No con palabras o acusaciones, sino con un éxito innegable que no podrían ignorar ni descartar. Cada vez que sentía ganas de rendirme, cuando mis ojos se cerraban durante las clases o mis manos temblaban de agotamiento, recordaba sus palabras. Ella se lo ganó. Y me esforzaba más, decidida a ganar algo que nunca podrían quitarme: mi independencia, mi educación, mi futuro. Lo que ellos veían como mi debilidad se convirtió en mi mayor fortaleza. Pensaban que la independencia significaba que necesitaba menos apoyo. Estaban equivocados. Significaba que podía sobrevivir sin él. A medida que los semestres pasaban, la brecha entre Elena y yo se ensanchaba como el río Manzanares en la riada primaveral. Ella vivía en su acogedor apartamento estudio, cerca de la Autónoma, con sus ventanales y paredes de ladrillo, visto que me había mostrado orgullosamente por videollamada. Yo seguía en un estrecho 3er piso sin ascensor en Vallecas, compartiendo baño con 2 estudiantes de enfermería y un desertor de derecho que practicaba violín a las 3 de la mañana. Elena volvía a casa en Pozuelo los fines de semana para alegres cenas dominicales y padres cariñosos. Papá le asaba su salmón, favorito a la parrilla, mientras mamá horneaba esas galletas con pepitas de chocolate, que a Elena le encantaban desde la infancia. Se sentaban alrededor de nuestra mesa de comedor de Arce, la que había pasado de la abuela Carmen, riendo sobre los profesores de Elena y el chico guapo de su laboratorio de anatomía. A mí me invitaban ocasionalmente, generalmente como algo secundario. «Oh, Olivia, cenamos el domingo si puedes venir», me enviaba mamá un mensaje el sábado por la noche, sabiendo perfectamente que yo trabajaba los domingos en el hospital. Cuando lograba asistir, la conversación inevitablemente giraba en torno a la vida universitaria de Elena, sus oportunidades de prácticas, sus amigos del grupo de estudio. «El doctor Delgado dice que tengo una verdadera aptitud para el diagnóstico», anunciaba Elena, enroscando pasta en su tenedor. «Me va a escribir una recomendación para ese programa de verano en el Hospital La Paz». «Eso es maravilloso, cariño», sonreía mamá, acercándose para apretar la mano de Elena. «El legado médico de los Gómez comienza», añadía papá con un guiño. Yo me sentaba en silencio, empujando la comida en mi plato, preguntándome si recordaban que se suponía que habría 2 médicos en este legado familiar. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más tensas.
Cuando hablábamos, las palabras de Elena estaban salpicadas de condescendencia, disfrazada de preocupación. «Pareces cansada, Liv», decía, examinándome mientras tomábamos café en la única cafetería que podía permitirme ese mes. «Quizás este camino no es para todos», añadía con una inclinación de cabeza, su cabello rubio cayendo perfectamente sobre su hombro. «Estoy bien», respondía yo, escondiendo mis manos agrietadas debajo de la mesa. Manos ásperas por el desinfectante, del hospital y los turnos nocturnos de introducción de datos de pacientes. «Sabes, no hay vergüenza en tomarte un año sabático», continuaba, revolviendo su café con leche. «O tal vez considerar la enfermería en su lugar. Sigue siendo medicina, pero menos intensa». Me tragué mi réplica con un sorbo de café solo, lo más barato del menú. Lo que Elena no entendía era que la intensidad no era mi problema. El tiempo sí lo era. El dinero sí lo era. El apoyo sí lo era. Cuando Elena fue elegida para un prestigioso puesto de investigación con la doctora Laura Sanz, una destacada cardióloga, nuestros padres organizaron una pequeña fiesta. Invitaron a los vecinos, sirvieron comida de ese lugar caro de la Gran Vía y brindaron por su brillante hija. Mientras tanto, a mí acababan de seleccionarme para colaborar en un proyecto de investigación de medicina de urgencias que estudiaba las respuestas al trauma, una oportunidad por la que había luchado contra docenas de otros aspirantes, y nuestros padres nunca me preguntaron cómo iba. «¿Cómo va tu trabajillo en 1900? ¿El hospital?», preguntaba mamá ocasionalmente, como si mi trabajo y mis estudios fueran un hobby en lugar de mi futura carrera. Nuestros padres nunca preguntaron cómo me las arreglaba para mantener mi 3.8 de media mientras trabajaba 40 horas a la semana. Solo querían saber cómo estaba Elena, cómo iban sus notas, qué necesitaba después. Cuando mencionaba mis propios logros, aprobar fisiopatología con matrícula de honor, ser seleccionada para presentar en un simposio de investigación estudiantil, sonreían educadamente y luego cambiaban de tema. «Qué bien, cariño. ¿Sabías que a Elena la han invitado a hacer sombra en el hospital clínico el próximo semestre?» Su silencio sobre mis logros dolía más que cualquier insulto. Era como si me estuviera desvaneciendo ante sus ojos, volviéndome transparente mientras Elena crecía más vibrante y sólida. Hice un último intento de cerrar esta creciente brecha durante las vacaciones de invierno de nuestro tercer año de carrera. Había ahorrado durante meses para comprar regalos de Navidad pensados. Un diario médico encuadernado en cuero para Elena, con su nombre grabado. Una primera edición antigua de la novela de misterio favorita de mi padre. Una delicada pulsera de plata para mi madre con las piedras de nacimiento de las 4. A mí me dieron una tarjeta de regalo genérica para el Corte Inglés. Esa noche, mientras los copos de nieve se acumulaban en mi alféizar, lloré por última vez por su indiferencia. Decidí entonces que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Estaba sola, y reconocer ese hecho fue extrañamente liberador. Me negué a que su negligencia definiera mi valía. Me enterré en mi trabajo. Tomé turnos extra en el hospital, lo que a veces significaba dormir en el sofá de la sala de descanso entre mi trabajo y las clases de la mañana. Me hice amiga de profesores en lugar de irme de fiesta con compañeros. El doctor Torres, mi mentor en medicina de urgencias, se convirtió en la primera persona en ver realmente mi potencial. «Tienes unos instintos excepcionales, Olivia», me dijo, después de que diagnosticara correctamente a un paciente de simulación con una complicación rara y una resiliencia que no se puede enseñar. Me gané su respeto y el respeto de otros profesores que notaron mi dedicación. La doctora Ruiz me ofreció un puesto en su laboratorio de investigación. El doctor Jiménez me invitó a coescribir un artículo sobre protocolos de triaje de emergencia. Estas pequeñas victorias me sostenían cuando el apoyo familiar no lo hacía. Mis compañeros de piso iban y venían. Algunos se graduaban, otros abandonaban. Pero yo permanecía, transformando lentamente nuestro espacio compartido en algo que se sentía, si no como un hogar, al menos como mío. Colgué mi única planta, un escurridizo potus que se negaba a morir a pesar de mi negligencia, encima de mi escritorio.
Puse mis cartas de aceptación y pequeños premios en un tablón de corcho donde podía verlos cada mañana. Estaba decidida a terminar lo que había empezado. Incluso si nadie me aplaudía en la meta, guardé cada carta de aceptación, cada recomendación, cada premio a buen recaudo en una carpeta, esperando el día en que finalmente pudiera compartirlos. No por validación, sino como prueba, evidencia de que lo había hecho sola. El invierno de nuestro último año trajo nevadas récord a Madrid. Mientras caminaba con dificultad entre los montones de nieve para llegar a la estación de metro para mi viaje matutino, recibí un mensaje de texto de Elena. Tengo mis entrevistas de residencia en 3 hospitales importantes. Mamá y papá me llevarán a comprar trajes para la entrevista este fin de semana. Qué nervios, pero qué emoción. Le respondí con felicitaciones mientras estaba en el tren abarrotado, mi aliento empañando el vagón sin calefacción. Esa misma semana, yo había recibido mis propias invitaciones a entrevistas de residencia. 5 de ellas, incluida una en el prestigioso Hospital 12 de Octubre. No se lo había dicho a nadie todavía. No había nadie que entendiera lo que significaba para mí. Esa tarde, recibí un correo electrónico inesperado del Dr. Torres. Me había recomendado para una beca especial en medicina de urgencias, una que solo aceptaba a 2 estudiantes en todo el país cada año. Tu camino no ha sido fácil, escribió, pero has demostrado una fuerza y aptitud excepcionales. Pase lo que pase, estoy orgulloso de lo que has logrado. Leí esas palabras una y otra vez en mi frío apartamento, la calefacción librando una batalla perdida contra el frío de febrero en Madrid. Alguien estaba orgulloso de mí. Alguien se había dado cuenta. Por primera vez en años, me permití sentir algo más allá de la determinación y el agotamiento. Orgullo. No el tipo llamativo y aplaudido que recibía Elena, sino algo más tranquilo y sólido. Había construido este futuro con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, turno a turno, examen a examen. A medida que se acercaba la primavera y la graduación, me di cuenta de que había ganado algo que mi hermana, a pesar de todo su apoyo y ventajas, quizás nunca entendería: la certeza absoluta de que había ganado cada oportunidad, cada éxito, cada paso adelante en mis propios términos. Para cuando ambas nos acercamos a nuestras fechas de graduación, la de Elena en mayo, la mía en diciembre debido a mi horario de trabajo más pesado, nuestra casa familiar en Pozuelo estaba llena de emoción. La sala de estar se había transformado en el centro de la graduación, con muestras de color, ejemplos de invitaciones y folletos de lugares esparcidos por todas las superficies. Un domingo de marzo, pasé para recoger algo de ropa de invierno que había guardado en el armario de mi antigua habitación. El conocido aroma a velas de lavanda de mamá me recibió al entrar por la puerta principal, junto con voces de la cocina. Seguí el sonido y encontré a mis padres y Elena acurrucados alrededor de la isla de la cocina, rodeados de impresiones brillantes. El atrio del Marriott tiene esa fuente que te gusta, decía papá, con las gafas en la punta de la nariz mientras examinaba un folleto. Pero el Salón Real del Hotel Ritz tiene más encanto histórico. Creo que el Marriott sería mejor para las fotos, respondió Elena, enroscándose un mechón de pelo en el dedo. Además, pueden acomodar mejor nuestra lista de invitados. Mamá me vio primero. Oh, Olivia, no te oí entrar. Solo a buscar algunas cosas, dije, deteniéndome en el umbral. ¿Qué es todo esto? Estamos planeando la cena de graduación de Elena, explicó papá sin levantar la vista. 120 invitados, así que necesitamos un lugar espacioso. 120 invitados. Intenté imaginar quiénes eran todas esas personas. Familiares lejanos que rara vez veíamos, colegas de mis padres, vecinos, amigos de Elena y sus padres, todos reunidos para celebrar su logro. Eso suena bien, logré decir, mi voz firme a pesar del familiar dolor que se extendía por mi pecho. Elena levantó la vista, su expresión se iluminó. Deberías ayudarnos a elegir, Liv. Siempre has tenido buen ojo para estas cosas. Negué, con la cabeza. No puedo hoy,
Tengo un turno en el hospital en 1 hora. Siempre trabajando, suspiró mamá, su tono sugiriendo decepción en lugar de admiración. ¿Quieres al menos ver el vestido que le compramos a Elena? Acaba de llegar. Ayer. Antes de que pudiera responder, se apresuró al comedor y regresó con una funda de ropa, desabrochándola con reverente cuidado. Dentro había un vestido de diseñador de seda azul pálido, con la etiqueta de precio todavía colgando de una manga. Incluso desde la distancia, pude ver que costaba más de 2 meses de mi alquiler. Es hermoso, dije honestamente, porque lo era. Elena parecería de una revista con él, su cabello rubio y sus ojos azules perfectamente complementados por el color. Hemos invitado a todos los parientes lejanos que tenemos, añadió papá con orgullo. Incluso la tía Carmen vuela, desde Sevilla. Y los Roldán, y los García, y el doctor Fernández que las trajo al mundo. Elena caminó alrededor de la isla de la cocina como una reina coronada, practicando ya su sonrisa amable y su postura elegante. Mientras tanto, yo permanecía en silencio en segundo plano, invisible a plena vista. Me había acostumbrado tanto a este papel que apenas me dolía ya, casi. Mientras subía las escaleras a mi antigua habitación, sus voces se desvanecieron detrás de mí. La habitación había permanecido en gran parte intacta desde que me mudé hace 3 años. Mis trofeos de debates de la escuela secundaria todavía alineaban el estante, mis viejos libros de texto médicos apilados ordenadamente en el escritorio. Pero también había cambios sutiles. Mamá había reutilizado mi cómoda para guardar su ropa de temporada. Papá había trasladado su equipo de ejercicio a la esquina junto a la ventana. Recogí lo que había venido a buscar, jerseys y botas, de invierno. Y estaba a punto de irme cuando noté algo en mi viejo tablón de anuncios. Una foto familiar de mi graduación de bachillerato. Estábamos de pie frente a la casa, todas sonrisas, abrazándonos. Mi carta de aceptación a la Universidad Complutense de Medicina estaba en mi mano. Elena sostenía la suya de la Autónoma. Mamá y papá nos flanqueaban, radiantes de igual orgullo. Igual. Fue la última vez que las cosas se sintieron así. Con repentina claridad, me di cuenta de que en unos meses, Elena se graduaría y comenzaría su residencia. Nuestras vidas se separarían aún más, el patrón de favoritismo solidificándose en permanencia, a menos que algo cambiara. El pensamiento me oprimió como un peso físico. Abajo, estaban debatiendo arreglos florales. Creo que deberíamos elegir las rosas blancas y la paniculata, decía mamá. Clásico y elegante. Aclaré mi garganta. Me graduaré en diciembre, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Solo unos meses después de Elena. Los 3 levantaron la vista, momentáneamente sobresaltados como si hubieran olvidado que estaba allí. Siguió un momento. De silencio. «Qué bien», dijo finalmente mi madre sin levantar la vista de su teléfono, donde estaba navegando por sitios web de floristerías. Ni fiesta, ni planes, ni siquiera una tarjeta. Estaban demasiado ocupados ayudando a mi hermana a imprimir collage de fotos y a escribir su discurso de graduación. He sido seleccionada como una de las 10 mejores estudiantes de mi programa. Continué, algo obstinado surgiendo en mí. Hablaré en la ceremonia. Papá asintió distraídamente. Bien por ti, cariño. Elena, al menos, pareció registrar la importancia. Eso es realmente genial, Liv, dijo, su sonrisa genuina aunque fugaz. Luego, volviéndose hacia mamá. ¿Crees que deberíamos tener el cuarteto de cuerda toda la noche o solo durante la cena? Me quedé allí un momento más, observándolos. La cocina familiar con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Las fotos familiares en la nevera. La mayoría de Elena estos días. El calendario en la pared con graduación de Elena varias veces marcado en rojo. No necesitaba su celebración. Esa revelación llegó con una paz sorprendente. Tenía algo más en mente. Esa noche en mi apartamento, vacié mi mochila sobre la cama y saqué un gran sobre de Manila de debajo de mi colchón.
Reuní mis documentos, imprimí mis publicaciones de investigación y escribí cada beca y subvención que había ganado. Añadí mis cartas de aceptación de residencia, las 5, incluida la del Hospital 12 de Octubre, donde había decidido ir. Incluí la carta de oferta de la beca del Dr. Torres, la que solo 2 estudiantes en todo el país recibían. Luego escribí una carta, no una amarga, aunque tenía todo el derecho a estar amargada. En cambio, escribí sobre mi viaje. Las mañanas, tempranas, las noches tardías, los turnos dobles y las sesiones de estudio. Escribí sobre limpiar salas de examen para poder pagar los libros de texto, sobre dormir en sofás de hospital entre turnos, sobre profesores que se convirtieron en mentores cuando el apoyo familiar no estaba disponible. Lo escribí todo con palabras tranquilas y medidas. No para herirlos, sino para hacer visible lo que había sido invisible, para dar forma al silencio que había rodeado mis logros. Cuando terminé, coloqué todo en una carpeta limpia y profesional, del tipo que usan los médicos para los expedientes importantes de los pacientes. La etiqueté simplemente Olivia Gómez, MD. Planeaba asistir a la graduación de Elena, no como una espectadora, sino con algo que decir, no por despecho o venganza, sino porque la verdad merecía ser dicha, porque merecía ser vista. A medida que se acercaba el día de la graduación de Elena, observé desde la distancia cómo la emoción de mi familia alcanzaba su punto álgido. Elena fue a probarse su toga y birrete en una cita especial, con mamá, tomando docenas de fotos. Papá se tomó tiempo libre del trabajo para ayudar a enviar invitaciones y coordinar con los proveedores de catering. Contrataron a un fotógrafo profesional para documentar el día. Nadie me preguntó si necesitaba tiempo libre para asistir. Nadie verificó si tenía ropa adecuada para la ceremonia. Se asumió que simplemente aparecería, una sombra en el fondo, de su retrato familiar perfecto. La noche anterior a la ceremonia, recibí un mensaje de texto de Elena. Nerviosa por mañana. ¿Me deseas suerte? Respondí. Estarás increíble. Siempre lo estás. Y lo estaría. Elena era brillante, dedicada y merecedora de celebración. Mi problema nunca había sido con su éxito, sino con el desequilibrio, la inequidad, la invisibilidad que me habían asignado. Tendí mi atuendo para el día siguiente. Un vestido azul marino simple pero profesional, lo más bonito que tenía. A su lado, coloqué la carpeta que contenía mi verdad. Mañana, después de años de silencio, finalmente hablaría. El Palacio. De Vistalegre de la Universidad Complutense, bullía de expectación el día de la graduación. Miles de sillas plegables llenaban el suelo donde normalmente se jugaban partidos de baloncesto. Cada asiento pronto sería ocupado por un orgulloso miembro de la familia. El escenario brillaba bajo una iluminación profesional, adornado con plantas en macetas y las banderas azul y carmesí de la universidad. Llegué temprano, agarrando mi carpeta en una mano y las llaves del coche en la otra. Me había tomado el día libre en el trabajo, sin paga, por supuesto, y había conducido desde mi apartamento en las horas previas al amanecer para evitar el tráfico. Encontrar un lugar en el garaje abarrotado me había costado 35 euros que realmente no podía permitirme. Pero hoy no se trataba de dinero. Se trataba de la verdad. Al unirme a la creciente multitud que entraba en la arena, vi a mis padres de inmediato. Papá llevaba su traje, de carbón con la corbata Burdeos, su atuendo de ocasión importante, que solo había visto en bodas y funerales. Mamá se había peinado, las mechas rubias miel frescas y peinadas en ondas sueltas. Estaban cerca del frente, consultando un programa y señalando hacia el escenario donde Elena pronto aparecería. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo más rápido con cada paso. Mamá me vio primero. Sus cejas se levantaron ligeramente con sorpresa. «Olivia, ahí estás. Nos preguntábamos si vendrías». Su tono sugería que en realidad no se lo habían preguntado en absoluto. «Te guardamos un asiento, pero está un poco lejos. No pudimos conseguir 5 juntos». 5.
Hice el cálculo mental. Mamá, papá, la tía Carmen de Sevilla, el tío Ricardo y su esposa. Yo no. Se esperaba que encontrara mi propio asiento en otro lugar. Está bien, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Encontraré un sitio. Papá consultó, su reloj apenas mirándome. La ceremonia comienza en 20 minutos. Deberíamos sentarnos. Tu hermana está tan emocionada, añadió mamá, enderezando la corbata de papá. Me ha estado enviando mensajes desde la zona de reunión de graduados. Recibió un cordón de honor especial por su excelencia académica. Asentí, la carpeta, pesada en mis manos. No me sorprende. Elena siempre ha sido excepcional. Esto, al menos, era sincero. Mi problema nunca había sido con las habilidades o logros de Elena. Ella merecía reconocimiento. Lo que no podía aceptar era el desequilibrio, la anulación de mi propio camino. El auditorio estaba decorado con estandartes dorados y rosas blancas, la flor favorita de Elena. Los programas presentaban su fotografía entre otros graduados, destacados. Mientras los miembros de la familia se acomodaban en sus asientos, encontré un lugar cerca del fondo, separada de mis padres que estaban sentados orgullosamente en la quinta fila, sección central. Lo suficientemente cerca para ver todo, lo suficientemente lejos para observar sin ser notada. La ceremonia comenzó con discursos de funcionarios de la universidad. El decano habló sobre la excelencia, la perseverancia y las futuras contribuciones a la sociedad. Si tan solo supiera, pensé, cuán diferentes habían sido los caminos hacia este día para algunos de nosotros. Luego vinieron los graduados, desfilando al compás de pompa y circunstancia, con sus togas azules y birretes. Escaneé la procesión hasta que vi a Elena, su postura perfecta, su sonrisa radiante incluso desde la distancia. 3 cordones de honor adornaban sus hombros. Los merecía todos. Mis padres estaban sentados en las primeras filas con caras radiantes, aplaudiendo con entusiasmo a medida que la ceremonia avanzaba. Cuando finalmente se pronunció el nombre de Elena, se pusieron de pie. Papá silbaba entre dientes, un sonido que nunca le había escuchado hacer antes. Mamá agitaba frenéticamente como si Elena pudiera no verlos entre miles. Elena Victoria Gómez, summa cum laude, anunció el locutor. Cruzó el escenario entre una ola de aplausos. Las cámaras destellaron. Papá grabó toda la caminata con su teléfono. Elena aceptó su diploma con gracia, posando para la fotografía, oficial antes de mover la borla de su birrete de derecha a izquierda. Desde mi asiento en la parte de atrás, sentí un complejo enredo de emociones. Orgullo por el logro de mi hermana. Amargura por la disparidad en el apoyo. Determinación sobre lo que tenía que hacer a continuación. Después de la ceremonia, los graduados y las familias se dispersaron por la plaza exterior. Yo me quedé en silencio junto a una gran jardinera de hormigón, observando cómo mi familia se reunía alrededor de Elena. Se intercambiaron abrazos, se pronunciaron discursos sobre lo orgullosos que estaban de ella. La tía Carmen se secaba los ojos con un pañuelo. El tío Ricardo le estrechó la mano a Elena con exagerada formalidad antes de darle un abrazo de oso. Yo iba vestida con un sencillo vestido azul marino, no de diseñador como el de seda azul pálido que Elena llevaba ahora debajo de su toga de graduación abierta, sosteniendo una pequeña carpeta cerca de mi pecho. Nadie me notó, ni siquiera mi hermana, que pasó a mi lado para hacerse fotos con sus amigos. Esa invisibilidad me quemó, pero también me endureció la determinación. La recepción se celebró en el Marriott. El lugar con la fuente había ganado al final. El hotel había transformado su salón de baile en un espacio de celebración con manteles blancos, centros de mesa florales y un cuarteto de cuerda tocando suavemente en la esquina. Las tarjetas del lugar guiaban a los invitados a mesas asignadas. Encontré la mía en el extremo más alejado de la sala, sentada con primos lejanos que apenas reconocía. Mis padres y Elena ocupaban la mesa central con la familia cercana y los asesores académicos de Elena.
El escenario no podría haber sido una metáfora más perfecta de nuestra dinámica familiar. Elena en el centro, yo en la periferia. Sorbeteé agua y picoteé mi salmón mientras las conversaciones fluían a mi alrededor. Los primos hicieron preguntas educadas sobre mis propios estudios, pero su interés se desvaneció rápidamente cuando alguien anunció que era hora de los brindis. Papá se levantó primero, golpeando su copa con un cuchillo. La sala se aquietó. Se aclaró la garganta. La emoción ya le atragantaba la voz. Hoy, comenzó, es la culminación de años de arduo trabajo y dedicación. Cuando Elena nos dijo a los 7 años que quería ser doctora, supimos que tenía la inteligencia y el impulso para lograrlo. La hemos visto poner su corazón y alma en sus estudios, sacrificando eventos sociales y horas de sueño para alcanzar su sueño. Mamá asintió vigorosamente a su lado, las lágrimas brillando en sus ojos. Ningún desafío fue demasiado grande para nuestra Elena, continuó papá. Ella abordó cada obstáculo con determinación y gracia. Su madre y yo no podríamos estar más orgullosos de la médica y la persona en la que se ha convertido. Levantó su copa más alto. Por Elena, la primera doctora Gómez de nuestra familia, que tu carrera sea tan brillante como tu mente. Por Elena, resonó por la sala. La primera doctora Gómez. Sentí algo romperse dentro de mí, no mi corazón, que había desarrollado callosidades a lo largo de los años, sino la represa que contenía mi verdad. Mientras los aplausos se desvanecían y los invitados levantaban sus copas, me levanté. Mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Las cabezas se giraron. La sonrisa de mi padre flaqueó. Me moví hacia el centro de la sala, mi carpeta apretada contra mi pecho. Mi voz temblaba, pero no vacilé. Me gustaría decir algo también, dije, lo suficientemente alto como para que se oyera en la sala repentinamente silenciosa. La expresión de mamá pasó de la confusión a la alarma. Esto no formaba parte del programa. Esto no estaba planeado. Esto no se trataba de Elena. Respiré hondo y di un paso hacia la luz. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La música del cuarteto de cuerda flaqueó y luego se detuvo por completo. La sonrisa de Elena se congeló en su rostro. Mi madre se levantó a medias de su asiento, claramente preparada para interceptarme. Pero mi padre le puso una mano restrictiva en el brazo. Quizás pensó que simplemente ofrecería una breve y educada felicitación y volvería a sentarse. Se equivocó. Me quedé de pie en el centro de la sala, el peso de más de 100 miradas presionando contra mí. La carpeta de repente se sintió pesada en mis manos. Por un breve y aterrador momento, consideré retroceder, buscar mi asiento al margen de la celebración y continuar mi papel como la sombra de la familia. Pero entonces me vi reflejada en la pared espejada detrás de la mesa principal. Apenas me reconocía. ¿Cuándo habían empezado mis hombros a curvarse hacia adentro? ¿Cuándo había empezado a hacerme más pequeña para acomodar su negligencia? Enderecé mi espalda y abrí la carpeta. Primero quiero felicitar a Elena, comencé, mi voz más firme de lo esperado, porque ella se merece absolutamente esta celebración. La postura de Elena se relajó ligeramente y algunos invitados asintieron con aprobación. Mi hermana siempre ha sido brillante, continué. Desde que éramos niñas compartiendo una habitación en Pozuelo, soñando con ser doctoras juntas, Elena ha tenido una mente notable y dedicación a la medicina. Me encontré con los ojos de Elena al otro lado de la sala. Algo pasó entre nosotras. Reconocimiento, quizás. Un recuerdo compartido de esos primeros días en que éramos compañeras de equipo en lugar de competidoras. Lo que muchos de ustedes no saben, dije, girándome ligeramente para dirigirme a la sala en general, es que hoy estamos celebrando solo la mitad de la historia. Saqué el primer documento de mi carpeta, mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Elena y yo fuimos aceptadas en la Facultad de Medicina el mismo año. Ambas soñábamos con ser doctoras desde que éramos lo suficientemente mayores como para pronunciar estetoscopio. La diferencia fue que, mientras Elena recibió apoyo financiero completo de nuestros padres,
A mí me dijeron que solo podían permitirse ayudar a una de nosotras. La sala se quedó en silencio. Una mujer que no reconocí en la mesa 8 se cubrió la boca con la mano. La tía Carmen se removió incómodamente en su asiento. Así que trabajé, continué, mi voz cobrando fuerza. Tuve 2 trabajos durante el día y estudiaba por la noche. Solicité becas, rogué por ayudas e incluso limpié aulas después de las clases, solo para poder pagar mi matrícula. Saqué recibos de nómina, cartas de becas, documentos de ayuda financiera, evidencia del camino que me había visto obligada a recorrer sola. Mientras Elena vivía en el campus con todos los gastos cubiertos, yo me quedaba en un apartamento pequeño a 1 hora de la universidad, a menudo saltándome comidas para ahorrar dinero para los libros de texto. La mano de cintos también. Mi madre tembló sobre su copa de vino. Mi padre parpadeó rápidamente, su sonrisa completamente desaparecida ahora. Los invitados miraban a su alrededor incómodos, sin saber si observar esta escena que se desarrollaba o fingir estar fascinados por sus platos de postre. No comparto esto para menospreciar los logros de Elena, aclaré, mirando de nuevo a mi hermana que estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Ella trabajó increíblemente duro y merece todos los honores que ha recibido. Saqué mis publicaciones de investigación, la carta de concesión de la beca, la recomendación del Dr. Torres elogiando mi resiliencia excepcional e instintos clínicos. Lo que quiero hacer visible hoy es el viaje que ha sido invisible, los sacrificios que pasaron desapercibidos, los logros que nunca se celebraron. Coloqué la carta de la beca en la mesa frente a mis padres. Esta beca se concede solo a 2 estudiantes de medicina en todo el país cada año. Yo la recibí el mes pasado. Luego vino mi carta de aceptación de residencia. He sido aceptada en el programa de residencia de medicina de urgencias del Hospital 12 de Octubre. Está constantemente clasificado entre los 5 mejores del país. A continuación, mi expediente académico mostrando mi 3.9 de media. Mantengo esto mientras trabajo 40 horas a la semana en el Hospital Gregorio Marañón. Cada documento contaba parte de la historia. Las becas de investigación que había obtenido, los premios por la atención al paciente, los puestos de liderazgo. La historia de mi educación médica, escrita en membretes oficiales y sellos institucionales. Siempre dijeron que Elena merecía su apoyo porque trabajaba más duro, dije, mirando directamente a mi padre por primera vez. Pero nunca siquiera miraron lo que yo estaba haciendo. La sala se quedó tan silenciosa que pude oír el hielo derritiéndose en los vasos de agua. La cara de mi madre se había quedado sin color. Mi padre estaba sentado rígidamente, sus ojos fijos en los documentos ante él como si estuvieran escritos en un idioma que no podía entender. Terminé mis palabras con calma. Luego coloqué la carpeta en la mesa frente a mis padres. No vine aquí para arruinar la celebración de Elena, dije, mi voz más suave ahora. Vine porque quería que supieran que en diciembre se graduará una segunda doctora Gómez. Quería que vieran lo que se han perdido. No grité, no lloré. Simplemente dejé que la verdad hablara por sí misma. Cada esfuerzo ignorado, cada desprecio, cada noche solitaria que pasé luchando por lo que a Elena se le dio, todo estaba allí, en esa carpeta. No dijeron nada. No pudieron. El rostro de mi padre se había puesto pálido. Su orgullo anterior se había agriado en algo que no pude nombrar. Vergüenza, quizás, o confusión. Mi madre miró fijamente los papeles como si me viera por primera vez. La tía Carmen rompió el silencio. No tenía ni idea, Olivia, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Has logrado tanto por tu cuenta. Varios otros parientes murmuraron en señal de acuerdo. El tío Ricardo parecía claramente incómodo, agitando el hielo en su whisky. Elena no se había movido ni había hablado. Estaba de pie junto a la mesa principal, una mano agarrando el respaldo de su silla, su expresión ilegible. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y vi algo que no había esperado. No ira o vergüenza, sino un reconocimiento que amanecía. No había planeado lo que sucedería después de mi discurso. Una parte de mí había imaginado disculpas,
dramáticas, quizás lágrimas y reconciliación. La realidad fue más tenue, pero de alguna manera más poderosa. La verdad había sido pronunciada en voz alta después de años de silencio, y su peso se asentó sobre la sala como una presencia física. Me di la vuelta y salí de la sala, cada paso más ligero que el anterior. Había cargado con ese silencio. Durante tanto tiempo, se sintió liberador soltarlo. En el vestíbulo del hotel, me detuve cerca de un gran arreglo de rosas blancas. Mis manos estaban firmes ahora, ya no aferradas a una carpeta de pruebas. Me sentía extrañamente vacía, pero no de una manera hueca, más bien como un recipiente que había estado lleno de algo tóxico y ahora estaba limpio. Las puertas del ascensor se abrieron y varios invitados de la recepción salieron, dándome miradas curiosas al pasar. Reconocí a la señora Ruiz, nuestra antigua vecina de Pozuelo, entre ellos. «Olivia», dijo, tocando mi brazo suavemente. «No tenía idea de lo que has pasado. Tus padres siempre hablaban de los logros de Elena, pero nunca mencionaron tus luchas o éxitos». Asentí, sin sorpresa. Por eso necesitaba hablar hoy. «Bueno, creo que eres notable», dijo con firmeza, «y asistiré a tu graduación en diciembre». Antes de que pudiera responder, las puertas del vestíbulo se abrieron de nuevo. Mi padre estaba allí, luciendo de alguna manera más pequeño que una hora antes. Detrás de él, mi madre flotaba con incertidumbre, agarrando su bolso con ambas manos. «Olivia», dijo con voz áspera, «necesitamos hablar. Consideré negarme, salir a mi coche y conducir de regreso a mi apartamento en Carabanchel. Había dicho lo que necesitaba decir. El resto dependía de ellos. Pero algo en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, me hizo asentir. Sí, estuve de acuerdo. Lo hacemos. La terraza ajardinada del hotel ofrecía privacidad y un respiro de la atmósfera cargada de la recepción. El comienzo del verano en Madrid pintaba el cielo de un azul perfecto, haciendo el contraste con el tormentoso estado de ánimo de nuestra familia aún más pronunciado. Mi padre eligió una mesa en la esquina, lejos de los pocos otros huéspedes que disfrutaban del sol de la tarde. Nos sentamos en un silencio incómodo durante varios momentos. Mi madre jugueteaba con su servilleta, doblándola y desdoblándola con dedos temblorosos. Mi padre miraba sus manos, su anillo de boda brillando a la luz del sol. Esperé, decidida a que ellos hablaran primero. Me debían eso. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó finalmente mi padre, su voz inusualmente incierta. La pregunta fue tan inesperada, tan alejada de la realidad, que casi me reí. «Decírtelo, lo intenté. Durante años, lo intenté». Mi madre negó con la cabeza. «Nunca dijiste que estabas luchando tanto, Olivia». «No tenía que decirlo», respondí, manteniendo mi voz en un tono neutro. «Deberíais haberlo visto. Cuando trabajaba turnos dobles y me perdía las cenas familiares. Cuando usaba los mismos 3 conjuntos durante años mientras Elena recibía ropa nueva cada temporada. Cuando me gradué con honores y apenas lo reconocisteis». Mi padre se aclaró la garganta. «Siempre pensamos que estabas bien. Parecías tan capaz». «Capaz no significa que no necesitara apoyo», dije. «No significa que no quisiera que mis padres también estuvieran orgullosos de mí». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Estábamos orgullosos de ti». «No», corregí suavemente. «Estaban aliviados de que no fuera un problema. Eso es diferente del orgullo». No discutieron el punto. La verdad de ello flotaba entre nosotros, imposible de negar después de años de evidencia. «Cometimos un error», dijo mi padre finalmente, su precisión de contable fallándole mientras buscaba palabras adecuadas. «Un terrible error». Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente obtendría. «No, lo siento por haberte hecho daño», sino «cometimos un error», como si los años de negligencia fueran un simple error contable que pudiera arreglarse con un asiento de ajuste. Sí, estuve de acuerdo. Lo hicieron. Hablamos durante casi 1 hora en esa terraza.
Respondí a sus preguntas sobre mis trabajos, mi apartamento, mis estudios. Les conté sobre los profesores que se habían convertido en mentores, los colegas que se habían convertido en amigos. Describí mi investigación y los pacientes que habían tocado mi vida. Con cada historia, sus expresiones cambiaron de shock a algo parecido a la maravilla, como si descubrieran a una persona que nunca antes habían visto realmente. No se disculparon directamente, pero después de ese día empezaron a llamar más. Hacían preguntas, querían visitarme, se ofrecieron a ayudarme con mis planes futuros. Al principio fui cautelosa, esperando que su interés se desvaneciera rápidamente, pero no fue así. Mi padre envió un cheque que habría cubierto 3 meses de mi alquiler. Lo devolví con una nota. No necesito tu dinero ahora. Necesitaba tu apoyo entonces. No intentó enviar dinero de nuevo, pero sí empezó a enviar artículos sobre medicina de urgencias que pensó que podrían interesarme. Un tipo de moneda diferente, pero que yo estaba dispuesta a aceptar. 3 días después de la ceremonia de graduación, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Dudé antes de abrirlo, sin saber qué esperar. ¿Enfado? ¿Actitud? ¿Defensiva? ¿Resentimiento por haberle robado el protagonismo en su gran día? ¿Nos vemos? Solo nosotras, por favor. Quedamos en una pequeña cafetería a medio camino entre su nuevo apartamento en Chamberí y el mío en Carabanchel. Cuando sientes llegué. Elena ya estaba allí, con 2 tazas de café sobre la mesa. Parecía diferente de alguna manera, menos pulcra, más real. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y vestía vaqueros en lugar de su habitual atuendo cuidadosamente coordinado. «Pedí tu habitual», dijo, empujando un café solo hacia mí. Al menos lo que solía ser tu habitual. Me di cuenta de que en realidad ya no sé lo que bebes. El café solo sigue estando bien, le aseguré, deslizándome en el asiento frente a ella. Algunas cosas no han cambiado. Asintió, girando su propia taza entre las manos. Pero muchas cosas sí. O quizás siempre fueron diferentes, y yo simplemente no lo vi. Sorbetí mi café, esperando. «Lo siento», dijo finalmente, mirándome directamente. No tenía idea de lo desiguales que eran las cosas entre nosotras. «No se suponía que lo supieras», respondí. «No fue tu culpa. Pero debería haberme dado cuenta», insistió. «Todas esas veces que me quejé de las cargas de trabajo mientras tú trabajabas turnos dobles. Todas esas veces que te envié fotos de ropa nueva que mamá y papá me compraron mientras tú estirabas cada euro». Me encogí de hombros. Tú vivías tu vida. Yo vivía la mía. «Esa es la cuestión», dijo Elena, inclinándose hacia adelante. «Nuestras vidas se suponía que serían caminos paralelos, ¿recuerdas? Las hermanas Gómez convirtiéndose en doctoras juntas. En algún punto del camino, me absorbí tanto en mi propio viaje que olvidé que se suponía que éramos un equipo. Hablamos durante horas, y por primera vez en años, no competimos, conectamos». Elena admitió que a menudo había sentido una presión abrumadora para ser perfecta, para justificar la inversión de nuestros padres en su futuro. Confesó que a veces había envidiado mi independencia, mi capacidad para navegar el mundo sin buscar constantemente aprobación. «Has construido algo real», me dijo, «algo que es completamente tuyo. Admiro eso más de lo que sabes». Fue la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Para cuando salimos de la cafetería, algo había cambiado entre nosotras. No una curación completa, sino un comienzo. Un reconocimiento mutuo como adultas con caminos separados, no como rivales en una competición tácita. Durante los meses siguientes, Elena y yo establecimos un nuevo ritual. Café los domingos por la senta. Mañana solo nosotras dos. A veces hablábamos de medicina, comparando notas sobre nuestra formación. Otras veces recordábamos la infancia o discutíamos libros que habíamos leído. Ocasionalmente, simplemente nos sentábamos en un silencio cómodo, disfrutando de la paz recién encontrada entre nosotras.
La transformación de mis padres fue menos dramática, pero aún así significativa. Empezaron a incluirme en las reuniones familiares sin la incómoda cualidad de segunda opción de invitaciones anteriores. Mi madre llamaba regularmente, haciendo preguntas sobre mi residencia y realmente escuchando las respuestas. Mi padre enviaba recortes de revistas médicas con notas garabateadas en los márgenes. Pensé en ti cuando leí esto. Cuando llegó diciembre, trayendo mi propia ceremonia de graduación, no esperaba mucho. Había invitado a mi familia por cortesía, más que por esperanza, preparada para celebrar mi logro sola si fuera necesario. Pero me sorprendieron. Todos ellos, mis padres, Elena, incluso la tía Carmen de Sevilla, se sentaron en la audiencia mientras yo cruzaba el escenario para recibir mi diploma. No estaban en primera fila, y no hubo una recepción elaborada después, pero estaban presentes. Aplaudieron. Hicieron fotos. Me abrazaron y dijeron que estaban orgullosos. No fue perfecto. Años de negligencia no pueden borrarse con unos pocos meses de esfuerzo. Pero fue un comienzo. Me gradué con honores y me ofrecieron un puesto en un programa competitivo de medicina de urgencias en el Hospital 12 de Octubre. En mi primer día como doctora Olivia Gómez, me paré frente a la impresionante fachada del hospital, mi bata blanca, impecable contra el frío de enero. Un mensaje de texto vibró en mi teléfono. Elena deseándome suerte, con una foto de una taza de café y la promesa de escuchar todo sobre ello el domingo. Mientras cruzaba esas puertas, no me importaba cuánta gente hubiera aplaudido en mi graduación o cuán elaborada hubiera sido la celebración. Sabía lo que me había costado llegar allí. Cada turno, cada sacrificio, cada momento de determinación cuando rendirme habría sido más fácil. Ese conocimiento era suficiente. Ese conocimiento lo era todo. La curación con mi familia continúa. A veces avanza, a veces retrocede, siempre complicada. Algunas heridas son demasiado profundas para desaparecer por completo. Pero el silencio se ha roto, lo invisible se ha hecho visible. Ya no me hago pequeña para encajar en sus expectativas, ni busco una validación que quizás nunca me proporcionen por completo. En cambio, he redefinido mi valor en mis propios términos. He construido una vida y una carrera con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, turno a turno. Pase lo que pase con mi familia, ese logro me pertenece, y nadie me lo puede quitar. A veces los pacientes me preguntan si vengo de una familia de médicos. Sí, les digo, hay 2 Dras Gómez. Y en esa simple respuesta reside una victoria mayor que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. La victoria de convertirme exactamente en quien estaba destinada a ser, no a pesar de los obstáculos, sino porque tuve la fuerza para superarlos.